Buenos días, hoy nos encontramos con Sebastián Fajardo. Él es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en arqueología de la Universidad de Pittsburgh. Sebastián nos va a hablar hoy sobre una investigación de los primeros adhesivos que hicieron los neandertales y seres humanos. Esto es muy importante porque se trata de la primera creación de un material de la que se tiene noticia. Actualmente, Sebastián trabaja como antropólogo computacional en el Instituto de Investigaciones Avanzadas en Ciencias de la Computación de la Universidad de Leiden en Países Bajos. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Más Colombia. Hola María, muchas gracias por invitarme. Usted y el grupo de investigación del que hace parte han estado investigando los neandertales, los Homo sapiens neanderthalensis, y los seres humanos anatómicamente modernos, los Homo sapiens. Para empezar, ¿podría contarnos cuáles eran las diferencias anatómicas y sociales y tecnológicas entre estos grupos y dónde vivían? Bueno, es una pregunta bien difícil, pero podríamos resumirlas en que los neandertales estaban primeros ubicados en Europa, fueron como esos primeros humanos que se ubicaron en Europa, y los humanos, los Homo sapiens sapiens, pues empezaron primero en África y después se movieron a otras partes de Asia y de Europa también. Pero los neandertales también estuvieron en una parte de Europa. Anatómicamente eran bastante parecidos. Los neandertales probablemente tenían un cuerpo más robusto, por lo que conocemos de los restos. Y lo que hemos venido encontrando es que las tecnologías que tenían, si bien no eran exactamente iguales, eran bastante parecidas o tenían unas tecnologías como más o menos al mismo nivel de lo que conocíamos. También había algunas producciones de arte. Tal vez los grupos neandertales tenían un tamaño de población en general y unos grupos más pequeños que lo que serían los grupos sociales de los humanos, de esas bandas móviles que tenían. Y creo que a grandes rasgos sería esas las diferencias. En 2019 comenzó el proyecto liderado por la profesora Langenjans. ¿Cuál era el objetivo y en qué estado se encuentra? Sí, el proyecto fue desarrollado en la Universidad de Delft. El objetivo del proyecto era crear un nuevo método para medir la complejidad de las tecnologías que se hacían en el pasado, porque queríamos comparar qué tan difícil eran hacer ciertos procesos tecnológicos o ciertas tecnologías, y específicamente lo que queríamos era comparar una tecnología que produjeron los neandertales y los primeros humanos, que eran los adhesivos extraídos en forma de bitumen del abedul en Europa y de otras plantas en África. Y el proyecto en este momento está llegando a su último año y estamos presentando como las conclusiones y los resultados que tenemos en general de los trabajos que hicimos durante los últimos 3 o 4 años. Sebastián, este proyecto, ¿se puede decir como qué tipo de proyecto es o cómo fue financiado? Este es un proyecto europeo financiado con recursos de la Comisión Europea, y es dentro del programa Horizon de investigación excelente del Consejo de Investigación Europea, y ellos son los que financiaron el estudio. Cuéntenos cuál era su rol en el proyecto. Entonces mi rol era un poco doble. Entonces yo estaba encargado de dos componentes del proyecto. El primero era el desarrollo del modelo computacional para formalizar el proceso o lo que sabíamos de los procesos tecnológicos o el proceso de producción de las tecnologías de adhesivos. Y la otra parte era la recolección de datos etnográficos en África para ayudar a formalizar o a alimentar tal vez esos huecos que tenemos en arqueología, con mayor información de cómo la gente hoy en día todavía utiliza plantas tradicionales para producir adhesivos. ¿Y cómo era el día a día de Sebastián Fajardo en ese proyecto? Si nos puede relatar brevemente. Pues como en esas dos fue un poco diferente, ¿no? Entonces el día a día era bastante como trabajar con el modelo, tratar de leer y entender qué era lo que pasaba con los procesos de producción, hablar con los otros investigadores, observar experimentos que ellos realizaban y otro tipo de análisis de los objetos arqueológicos
para de ahí extraer las actividades más importantes de la producción tecnológica y hacer esto mismo, pero también lo hicimos en África. Entonces también observando con productores tradicionales de adhesivos cuáles son los procesos más importantes según ellos y preguntándoles a ellos y documentando gráficamente y en video el proceso en sí que ellos realizaban y las plantas que ellos utilizaban para realizar estos adhesivos, pues, o que realizan realmente, que utilizan en este momento. Y la idea después era poner esas dos áreas o dos componentes muy diversos en un modelo formal. ¿Y por qué se necesitaba un nuevo método para medir la complejidad del proceso para adhesivos? Y la necesidad era porque hasta la fecha teníamos, como pensamos en la tecnología, es en términos de si es compleja o si es simple. Pero realmente no estamos pensando en qué tanta dificultad o qué recursos utilizamos como humanos para realizar esas tecnologías o para producirlas. Es decir, me refiero tanto a los recursos de nuestra mente como también a nuestros recursos sociales, como qué tipo de habilidades o herramientas utilizamos para producir una nueva tecnología. Y pues para eso necesitábamos como medirlo de alguna manera, no solamente ir un poquito más allá de decir esto es una tecnología simple y esta es una tecnología compleja, sino desglosar mucho más los diferentes aspectos que tiene una tecnología y la producción de la tecnología. Y para eso pues necesitamos un modelo que es como la forma más fácil en la que uno puede medir ciertos aspectos de un proceso. ¿Y por qué se enfocaron en los adhesivos antiguos? Esa es una pregunta muy interesante. El enfoque fue porque los adhesivos son uno de los primeros materiales que empieza a producir los seres humanos y unos materiales transformativos. Con eso me refiero a que específicamente el alquitrán de abedul es un material que sale de un árbol, pero que realmente no es una resina o una cera o un producto que normalmente el árbol está produciendo, sino a través de un proceso tecnológico, los humanos cogieron el árbol y lo volvieron un adhesivo, que no es como una forma muy directa como otras tecnologías, como por ejemplo las herramientas líticas, que es básicamente cambiar la forma de algo que ya existe, que es un material que ya existe, que es la roca en sí. No, este es completamente cambiar su estructura química, su composición, como lo vemos en el día a día, y volverlo otro material para utilizarlo. Y pues porque eran producidos por los neandertales hace más o menos 200.000 años y por los humanos probablemente hace 150.000 años. Entonces es uno de los primeros materiales que producimos los humanos. ¿Cómo fabricaban estos adhesivos y para qué? Probablemente en diferentes momentos tuvieron diferentes técnicas para producirse. Una de las que hemos encontrado, se ha documentado arqueológicamente, es una técnica en la que se hacía como una especie de horno en el suelo, o como una estructura en el suelo, y ahí se quemaba madera a una temperatura constante, y por esa quema en un espacio cerrado permitía que se destilara el material, el alquitrán de abedul, específicamente para el alquitrán de abedul, y pues para otros tipos de pegamentos. ¿Y para qué se utilizaban? Parece que lo utilizaban para todo, especialmente para hacer herramientas compuestas, es decir, utilizar, por ejemplo, puntas de roca y pegarlas o ponerlas en un cuerpo o en un cuerpo de madera. También probablemente lo podían utilizar para fines medicinales, por ejemplo, para tapar huecos que tuvieran en los dientes. Pues porque es un material que funciona para eso, como una forma de cubrir las herramientas que utilizaban con sus manos también para evitar que se dañaran y fuera más fácil, como un mango para las herramientas. Podían utilizarlo también para impermeabilizar ropa, impermeabilizar botes, impermeabilizar cuerdas. Y pues básicamente es un material muy variable que les daba
una posibilidad de aumentar su número de tecnologías en ese tiempo. Es curioso que haya evidencias mucho más antiguas de la utilización de estos adhesivos entre los neandertales en Europa que entre los seres humanos en África. ¿Hay alguna razón de peso para esto o es más un tema de las piezas arqueológicas que han encontrado hasta el momento? Pues hace algunos años se pensaba que era curioso, pero hoy en día hay más y más evidencia. Encuentra que las tecnologías y las capacidades que tenían los neandertales y los primeros humanos eran muy parecidas, sus capacidades para producir tecnología. Eh, entonces es un poco menos curioso. También es cierto que puede ser más bien un efecto de de la cantidad de información que tenemos, porque estos son materiales que no se preservan muy bien, entonces son casos muy puntuales que hemos encontrado de estos restos. Y lo otro que también hay que tener en cuenta es que en la escala de tiempo la diferencia no es tan grande, entonces más o menos en el mismo momento en que estábamos en África y en Europa, los materiales empezaron a aparecer al mismo tiempo. Entonces, si uno lo planta como en el tipo de escala, es más o menos la misma. Y pues no me sorprendería que se encontraran materiales o más viejos o de la misma época en los dos continentes, aunque hoy hay unos recientes estudios que han encontrado incluso tecnologías o restos arqueológicos muchísimo más antiguos asociados en África a otras tecnologías que uno esperaría que no se habían encontrado. Entonces puede que sea una de las cosas es que en el futuro vamos a empezar a encontrar más información, pero pues hay que esperar a ver qué se puede encontrar. Y hasta el momento puede contarnos algunos resultados de la investigación. Sí, pues el principal resultado de la investigación es que los neandertales parece que tenían un set de capacidades o habilidades cognitivas similar a lo que tenían los seres humanos o lo que esperamos de los seres humanos o lo que pensamos que eran las capacidades cognitivas de los humanos modernos. Mm, y esto lo logramos hacer a través de la ingeniería inversa de los procesos modelados formalmente. Otros resultados es pues tener este método que nos permite medir tecnologías y que esperamos que sea útil no solamente la época muy antigua, la prehistoria antigua, sino pues para otro tipo de modelamiento de otras tecnologías que se desarrollaron más tarde en la historia de los seres humanos. ¿Qué se puede inferir de estos adhesivos y los productos en los que se usaron sobre el funcionamiento de las sociedades que los crearon? Pues lo que vemos es que los seres humanos y los neandertales pudieron tener varias opciones para solucionar sus problemas. Digamos, si pensamos en producir una tecnología o la tecnología como algo que permita a los seres humanos solucionar un problema. Entonces, una de las opciones era solucionar los problemas por sí solos, es decir, producir la tecnología con sus capacidades individuales, pero otra solución muy posible podría haber sido trabajar en grupo con la gente. Entonces, especialmente esto, trabajar con otras personas, probablemente sucedió, o si sucedió, sucedió cuando necesitaban producir muy grandes cantidades de este material o de estas tecnologías. Y pues tendremos que esperar a más evidencia arqueológica para ver eso, pero lo que vemos es que tanto los dos procesos eran posibles. Y lo interesante de esto es que las dos cosas son muy complejas, es decir, requieren unas habilidades cognitivas diferentes, digamos, trabajar solo o trabajar en equipo requiere unas actividades cognitivas diferentes, pero los dos era posible que ya los estuvieran implementando bastante fuerte en el pasado, pero pues tenemos que esperar como a más estudios y a más restos y más evidencia que encontremos sobre esto. Esta investigación indica que los seres humanos y los neandertales desarrollaron la capacidad de llevar a cabo procesos tecnológicos similares con los mismos recursos cognitivos. Yo diría no tanto con los mismos recursos cognitivos, pero con recursos cognitivos similares. Es muy difícil saber porque no tenemos información de realmente qué recursos tenían los seres humanos, los neandertales y los primeros seres humanos. Pero sí es posible que el tipo de problemas que se enfrentaran fueran los mismos y hubieran tenido diferentes tipos de estrategias para resolverlos. Entonces, serían unos recursos cognitivos o unas habilidades similares. No las mismas, pero similares. La investigación se centró en Europa y en África, pero ¿se sabe algo de América? Sabemos del uso del caucho,
que es un poco mucho pues, más tardío, es más como cuando las sociedades ya se habían conformado en grupos mucho más grandes y sociedades mucho más numerosas, más sedentarias también. Especialmente ese uso del caucho se dio en el área de México, de Centroamérica, y fue un bien muy importante. Hace poquito también hay un estudio muy interesante, acabo de salir, de cómo ciertos sitios arqueológicos que hay en el Amazonas están correlacionados con la vegetación que existe hoy en el Amazonas, la vegetación más dominante o las especies de plantas más dominantes que hay en el Amazonas, lo que ha sugerido a los investigadores que mucho de lo que vemos hoy del bosque amazónico es una transformación y un ambiente creado por los primeros seres humanos que habitaron en el Amazonas. Y dentro de eso es una de las especies, es el caucho. Es una de las especies de plantas que es bastante dominante y predominante en el Amazonas y que parece que esa predominancia fue construida un poco también en una interacción con los seres humanos. Entonces sí, pero más tardíos, muchos más tardíos que lo que tenemos para África y para Europa. Por último, ¿es posible aplicar el modelo que desarrollaron a otros procesos tecnológicos claves para el desarrollo de las sociedades o a otros continentes? Sí, esa es la idea del modelo. Digamos, el gran paso que queríamos dar con esto es pues, poder formalizar este tipo de descripciones de los procesos tecnológicos y permitir que la gente los pueda comparar y más que comparar, que la gente sea mucho más explícita de las cosas que encuentran para que sea medible y que después podamos entenderlo y traducirlo en diferentes comparaciones o en datos arqueológicos de diferentes tecnologías. Pero sí, la idea es que se pueda y se aplique a diferentes tipos de tecnologías. Bueno, Sebastián Fajardo, muchas gracias por acompañarnos en este ratico en Más Colombia. Muy interesante la investigación y pues gracias por compartirnos también los principales resultados de todo este proceso. Muchas gracias, María Angélica, por invitarme y nada, pues muchas gracias por el espacio también para contar a la gente sobre lo que hicimos.